Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Me da mucho gusto poder nuevamente acompañarles y poder ir analizando la palabra de nuestro Dios, sobre todo para tomar cosas para nuestra vida, para poder ponerlas en práctica. Y ya sabemos que si hago el bien, el beneficio va a ser para mí; si hago el maleficio va a ser para mí, así que mejor hacer el bien. Vamos a leer la porción de ahora. Solamente vamos a estar viendo del 11 al versículo 14 y lo analizamos. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque nos das tu palabra, en la cual podemos conocerte y conocer lo que quieres para nuestra vida, y también lo que no quieres, y ayúdanos, Señor, a elegir la mejor parte, esa parte que es para la alabanza de tu gloria. Te pedimos, Señor, que nos dirijas a través de este tiempo, y que este tiempo pueda ser de bendición, y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en él, Cristo. Y es que de alguna forma necesitamos ver cómo la Biblia, y puntualmente el apóstol Pablo, es cristocéntrico. Y dice, en él, en Cristo, asimismo, tuvimos herencia. Y uno dice, bueno, ¿cuál es nuestra herencia? Porque muchas veces nosotros vamos a catalogar la herencia en bienes materiales en el presente, pero estos son bienes espirituales en el futuro. De hecho, la herencia regularmente es a futuro, cuando muere el testador. En este caso, Cristo murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, pero nosotros en el caso, en vez de esperar que muera el testador, porque el testador no morirá, sino cuando morimos nosotros, recibimos nuestra herencia, ¿verdad? Entonces, de alguna forma es una herencia, digamos, parcial en esta tierra y total en el cielo. Y parcial porque en esta tierra, cuando recibimos a Cristo, recibimos un paquete de cosas que son lo que nos ayudan en nuestra vida. Lo primero y más importante es el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo que de alguna manera nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda a no pecar, nos confronta con nuestro pecado, nos guía, nos enseña, y ahí está al lado nuestro siempre acompañándonos. Recuerde que es una persona, por eso el apóstol Pablo también, y lo vamos a ver posteriormente, pero lo cito ahora: no contristáis al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros insistimos en pecar. ¿Ok? Entonces, es muy importante que entendamos que dentro de nuestra herencia está que tengamos el Espíritu Santo. Otra de las herencias que muchas veces no la palpamos y que no la creemos como tal es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es poder transformador y poder de sabiduría para guiar en nuestra vida, para que podamos tomar decisiones correctas. Así que tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios y también tenemos una familia. Porque aparte de nuestra familia en la carne, nos dio una familia espiritual, la iglesia. Así que tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos una familia, y dentro de todo esto vamos a tener la experiencia de estar en comunión con Dios.
y es algo que no se puede comprar con nada. El poder comunicarse con Dios, el poder hablar con Él y que Él te hable es una cosa maravillosa. Así que dentro de ese paquete tenemos varias bendiciones. Ahora, dice aquí el texto, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora, habla de la predestinación y es el antes del destino, ya Él nos había escogido, lo vimos la semana pasada, como Él había determinado o predeterminado quién respondería al Evangelio y quién no. O sea, Él ya lo sabe, Él ya lo sabía. Por ejemplo, hay mucha gente que aún no ha nacido, pero en algún momento determinado en su vida tendrá que ser confrontado con su pecado y de alguna forma le van a hablar de Jesús. Dios sabe si va a responder al Evangelio. Yo no lo sé. ¿Sí me explico? Yo no lo puedo saber, pero Dios sí. En ese caso, el Señor sabe quién ya está salvo y quién no. Por eso dice que Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo, a quienes, a los que habíamos de creer. ¿Sí? Es así, o sea, es algo complicado, pero no tan difícil, en el sentido de que uno sabe que iba a creer y otro sabe que no iba a creer. Y recuerde que la creencia es voluntaria, es algo que uno decide. Entonces, esto lo hizo conforme al propósito, es decir, Dios tiene un plan, Dios tiene ya algo predeterminado, del que hace todas las cosas, es el propósito de Dios según el plan que tenía trazado de su voluntad, el designio. Dios tiene un plan y ese plan se basa en lo que Él ya sabe. Ustedes recuerden que Dios tiene atributos y dentro de sus atributos no solamente es la eternidad y la omnipotencia, ni la omnisciencia, ni la omnipresencia, sino también como Dios conoce el futuro. Él sabe todo. Por lo tanto, Él sabe lo que vas a hacer mañana. Él sabe lo que hiciste ayer. Él sabe lo que va a pasar dentro de 10 años. Él lo sabe. Tan así que el anuncio de su Hijo fue siglos antes y se cumplió al pie de la letra como Él había dicho y que tenía que morir en la cruz. Así que ahí está todo calculado. Dios sabe absolutamente todo. Entonces, por eso habla de su voluntad. Y sigue diciendo el pasaje, el verso 12, ahora, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. El fin, el propósito final es que seamos, nuestra vida, nuestras acciones, nuestras actitudes, sean para alabanza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando Cristo fue bautizado, hubo una alabanza a Dios, porque dijo, este es mi Hijo, en el cual me complazco, en el cual tengo complacencia. Y Dios se sentía alabado por lo que su Hijo era, aunque sabemos que era Dios mismo, en la persona del Hijo, pero finalmente allí está. Cuando nosotros hacemos lo bueno, lo agradable, lo puro, lo honesto, Él se agrada de tal forma como un padre cuando ve a sus hijos haciendo lo correcto. Cuando están en el camino, uno se siente muy bien, orgulloso y uno dice, gracias Señor, porque allí están. ¿Sí me explico? Dios de alguna manera, cuando nosotros andamos en el camino, su nombre es alabado. Y después sigue diciendo, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, esto hablando de Israel, ¿sí? Los judíos fueron los primeros que esperaban en Cristo, pero después dice, en Él también vosotros, y está escribiendo a gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, y es que hay una palabra de mentira, pero habiendo oído la palabra de verdad, y después subraya, ¿cuál es esa palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Recuerde que evangelios son
buenas noticias, y esto refiere a Cristo Jesús. Esas son las noticias que los ángeles dieron a los pastores cuando les dijo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Él librará al pueblo de sus pecados. Y ese es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo padeció por nuestra culpa, el castigo de nuestra paz fue sobre él y con su llaga nosotros fuimos curados. Así que ahí tenemos precisamente eso que Cristo hizo también en los gentiles a través del Evangelio. Por eso dice el Evangelio de vuestra salvación, porque es a través de la predicación del Evangelio cuando yo soy redargüido, cuando yo soy convencido de que soy pecador, que necesito un Salvador, que el único que me puede salvar es aquel que murió por mis pecados, y ese es Cristo el Señor. Por eso sigue diciendo el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en el Evangelio, pero también puede aplicar en Cristo sobre todas las cosas. A los suyos vino, los suyos no les recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, habiendo creído en él, sigue diciendo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. El sello es una marca de propiedad. Esto lo podemos ver más prácticamente en el campo. Cuando uno va al campo y ve vacas, toros, caballos, uno ve que en el anca trasera ahí tiene un sello que habla de pertenencia. Dice algunos, por ejemplo, en el caso de mi abuelo, de mis abuelos, decía HS, hermano Suárez. Así que de alguna manera puede ser allí que hay un símbolo de propiedad, un sello de propiedad, ¿ya? Entonces, ahora el creyente no tiene un sello visible, sino un sello que es el Espíritu Santo, invisible, pero que hace un cambio sustancial en la vida del hombre que recibe a Cristo, de tal forma que se ve, se palpa, se siente que la persona ha sido cambiada, transformada para la gloria de Dios. Y eso es impresionante. Así que es el Espíritu Santo que había sido prometido, ¿se acuerdan? Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que era el Espíritu Santo prometido. El Señor también en Juan capítulo 14 dijo no os dejaré solos, no os dejaré huérfanos, enviaré el Espíritu de verdad, el cual estará con vosotros y en vosotros. Él os enseñará todas las cosas, Él recordará. Es el ministerio del Espíritu Santo en el tiempo de la iglesia, mientras Cristo está en el cielo, hasta que venga y arrebate a su iglesia y la lleve con el Señor. Entonces, ahí está. Y sigue diciendo el texto, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y después, ¿qué es? Las arras de nuestra herencia. ¿Sabe? Las arras es, de alguna forma, el pago, la dote, pero esto habla de seguridad. Seguridad. ¿Por qué los padres piden una dote por su hija? Porque no cualquiera va a dar el valor a una mujer. Entonces, si no le costara de alguna manera, por decirlo así, no la tomaría en serio. No me costó. Y como dice el dicho popular, el que no le cuesta lo hace fiesta. Así que, de alguna manera, allí está, a Cristo le costó la vida, a Dios le costó a su Hijo, y de alguna manera, por eso se convierte en nuestra seguridad. El Espíritu Santo dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente
con él ahí en Romanos 8:16. Así que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Y esto dice, bueno, tienes el Espíritu Santo hasta que recibas la herencia, hasta que estés con el Señor, hasta que de alguna manera seas completamente transformado y seas del Señor. Y todo esto va a ser para la alabanza de su gloria. Todo redunda en la alabanza de la gloria de Dios. Sí, somos hechos para alabarle, somos hechos para servirle, somos hechos para honrar y glorificar su nombre. Nos guste o no, hemos sido creados para adorar a Dios. Y cuando el ser humano se rebela y no quiere adorar a Dios, Dios no quiere una adoración a fuerza y lo deja. Y al final va a cosechar la retribución debida a su extravío. Y así es Dios. Dios nos deja, Dios no nos obliga. Nuestra adoración es voluntaria, nuestra adoración es por amor, por agradecimiento, es porque tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos insta a adorar y alabar a nuestro Dios. Así que para la alabanza de la gloria para la alabanza de su gloria. Y una de las cosas que tenemos que pensar es que si nuestra vida es una vida de alabanza, es una vida de honra, de gloria, es una vida de gratificación para Dios, que le contentamos con nuestra vida o se entristece. Entonces es para analizar, para reflexionar y ojalá todos nuestros pasos sean para la gloria de nuestro Dios. Muy bien, pues hemos llegado al final. Vamos a orar para concluir. Señor y Padre nuestro, gracias porque enviaste a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Gracias porque Él nos salva no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por el derramamiento de su preciosa sangre en esa cruz tan cruenta que limpió y lavó nuestros pecados. Señor, ayúdanos a valorar ese sacrificio y ayúdanos a vivir conforme a ese sacrificio, siendo agradecidos, y todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria y honra, y en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias, Dios les bendiga. Recuerde, si le gusta, dele like y compártalo. Que Dios les bendiga. Gracias.